la otra semana, específicamente el 2 de diciembre, arranca en Madrid algo muy importante. Tiene que ver con esa cumbre de cambio climático, la COP25, que inicialmente se iba a realizar en Chile, pero que bueno, por la situación política difícil y social que está viviendo el país, tuvo que ser trasladado a España. Pues tenemos el gusto de saludar a esta hora a Manola Brunet, la primera mujer que preside la Comisión de Climatología de la Organización Mundial del Clima, para que nos cuente un poco qué viene en esta materia que nos tiene que interesar a todos, lo que está pasando con el medio ambiente y con el cambio climático. Manola, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Paula. Bueno, Manola, viene esta cumbre en medio de una realidad que es un poco desalentadora, porque nosotros aquí en este mismo espacio ayer registrábamos cómo las emisiones de CO2 alcanzaron su récord en 2018. Exactamente. Se van todos los días acumulando cada vez más evidencias de que el calentamiento global nos está llevando hacia un cambio de los patrones climáticos que tienen claros impactos en el conjunto de socioecosistemas del mundo. Y en algunos casos, o en la mayor parte de los casos, en realidad, esos impactos asociados al cambio climático tienen efectos más negativos que positivos. Hay escasas regiones del planeta en donde el cambio climático aporta, digamos, beneficios. Para la mayoría de los países, en donde se incluye, pues, por ejemplo, pues, buena parte de Europa, pero especialmente España, pero también las regiones subtropicales sudamericanas, pues las noticias no son buenas. Como comentabas, se siguen incrementando las concentraciones de gases de efecto invernadero que indican que las emisiones del dióxido de carbono, que es un subproducto de las combustiones de los carburantes fósiles y por tanto procede principalmente de esta fuente, pues se incrementan con tasas además de incremento que se aceleran. Si hace unos escasos años estábamos a una tasa de incremento anual de 1,4, menos de 1,5 partes por millón de volumen de dióxido de carbono en la atmósfera, en la actualidad estamos superando las 2 partes por millón de volumen. Y en este sentido, pues las noticias siguen sin ser buenas. Bueno, Manola, pero ante este panorama, ¿qué tantas expectativas podemos cifrar los seres humanos de lo que vaya a suceder realmente en esta COP25? Se lo pregunto porque las potencias siempre vemos que en este tipo de encuentros se comprometen, pero después no ratifican los acuerdos, mucho menos se cumplen con sus cuotas. Pues tienes toda la razón, Paula. Desafortunadamente, el fracaso, yo diría que es un fracaso a nivel político, más que un fracaso a nivel social y de toma de decisiones en organismos políticos no estatales, sino municipales o supramunicipales. De tal manera que, aunque es cierto que a nivel político internacional, pues aunque se hayan firmado los acuerdos de París para intentar reducir las emisiones y mantener el calentamiento por debajo de los 2 grados de temperatura media a escala global, pues a ese alto nivel político no vemos resultados palpables. Pero en cambio yo soy un poco optimista y estoy esperanzada porque la respuesta a nivel de, como digo, de organismos políticos de las ciudades o de las regiones o de los departamentos, dependiendo en cada caso de la organización político-administrativa de los países, sí que es cierto que están haciendo cosas para reducir las emisiones de gases y además también proponiendo planes de adaptación a los impactos del cambio climático. Y para ejemplo, pues un simple dato. Por ejemplo, Norteamérica es, sin ningún tipo de dudas, el país
que desde una perspectiva de la emisión per cápita de gases de efecto invernadero es la primera que más emite gases por cápita. Si hablamos a nivel de estados, a nivel de países, es cierto que la China, debido a su reciente desarrollo, está emitiendo muchos más gases como país que en el caso de Norteamérica. Pero sí, como digo, esa emisión de gases la establecemos per cápita. Está claro que es Norteamérica, Canadá, Australia o Europa las regiones del mundo que más emitimos por persona. No obstante, ¿dónde está la esperanza? Pues si cogemos el ejemplo norteamericano, en donde la administración Trump desafortunadamente ha quedado fuera de la firma del Acuerdo de París, que nos permitiría al resto del mundo pues reducir emisiones. En cambio, los estados de la Unión, especialmente unos más que otros, están haciendo sus deberes, están ya reduciendo la emisión de gases. De tal manera que aunque la administración Trump esté fuera del Acuerdo de París, estados como California, por poner un ejemplo, están haciendo los deberes. Y eso lleva que las emisiones de gases con efecto invernadero a nivel de país, en el caso de Norteamérica, estén estabilizándose y mostrando un decline, una cierta disminución. Y eso yo creo que nos ha de servir de ejemplo y nos ha de indicar el camino a seguir por parte del resto de países. Manola, buenos días en Colombia. Buenos días. Te habla Giovanni Celis. Mira, en Colombia estamos sintiendo este efecto del cambio climático, no se imagina de qué manera. Cada vez las lluvias son más fuertes, los deslizamientos, las crecientes de los ríos. Muchas veces los organismos advierten tragedias y se dan de manera inminente. Y nos preocupa porque aunque somos un país chiquito, que no es una gran potencia mundial, sí estamos sufriendo todas estas inclemencias del clima. Y nos preocupa mucho porque las grandes potencias no se están comprometiendo. Los Estados Unidos parece que no le importa. Y China, pues lo que usted acaba de decir. ¿Qué hacer para que ellos, que son los que más contaminan, no lo sigan haciendo? Porque nosotros, los países pequeños, los llamados del tercer mundo, Latinoamérica, como quiera llamarlos, estamos recibiendo todas esas consecuencias que están afectando nuestras vidas, nuestra productividad. Completamente de acuerdo con lo que afirmas. Desafortunadamente se está describiendo una realidad. Quienes hemos contaminado más han sido los países, desarrollados. Norteamérica, Europa, Canadá, Australia, somos los responsables como países del incremento en las emisiones y por tanto del calentamiento global y del cambio climático que, como tú dices, pues está afectando a otras regiones del planeta, como el caso de Sudamérica, pero también el continente africano, etcétera, en donde no habéis contribuido de la misma manera ni con la misma intensidad en la emisión de gases y en cambio vais a padecer más los efectos. Eso es lo que a nivel internacional se está hablando de justicia climática, porque lo que no es lógico es que hagamos cargar sobre los países que no han participado o que no han contribuido al incremento en las emisiones, van a ser los países que más paguen pues en sus socioecosistemas los impactos más negativos del cambio climático, que en vuestro caso, pues como bien comentabas, parece ser que se están plasmando en un incremento en la frecuencia de los acontecimientos extremos que llevan especialmente a la región andina pues a problemas de aridificación, de pérdida de recursos hídricos, mientras que, por ejemplo, pues en vuestras regiones costeras bajas o en las zonas de las llanuras orientales,
una incrementada pluviometría, pues eso está dando lugar a la sucesión de inundaciones, de deslizamientos de tierras, etcétera, etcétera. Y es claramente una injusticia, porque un problema generado por otros, al final son los países cálidos, digamos, los países del cinturón subtropical y tropical, los que más están padeciendo este problema. Pues bien, es Manola Brunet, presidente de la Comisión de Climatología de la Organización Mundial del Clima, contándonos un poco de lo que va a pasar en esa COP25 que empieza la otra semana en Madrid, en España. Manola, muchas gracias y buen día para usted. Muchas gracias a vosotros por haberme facilitado esta posibilidad de comunicarlos. Hay que hablar del clima, hay que hablar de lo que está pasando en ese sentido.